tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir a estas jornadas que organiza Codopa y gracias a Codopa por invitarnos a la plataforma de asturiana, no a los tratados de libre comercio, a presentar esta mesa. La segunda mesa se titula Tejiendo redes feministas frente a los tratados de libre comercio. Formalmente, los tratados de libre comercio se definen como acuerdos comerciales para la concesión de preferencias arancelarias y no arancelarias, y más bien para retirar el comercio y los bienes de servicio, quitar esas barreras. Pero en realidad dichos tratados son una dictadura totalitaria del mercado, que se esconden además en propuestas aparentemente económicas cuando en realidad son propuestas políticas. En este sentido, más que empresas multinacionales con ideas de venta, son partidos políticos neoconservadores que campan por encima de los estados de bienestar. Desde la plataforma asturiana No a los Tratados de Libre Comercio, está compuesta por colectivos sociales, partidos políticos y sindicatos, nos oponemos tajantemente a tratados como el CETA, el TISA, el TPP y el TTIP. Este acuerdo, el transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos, se está negociando desde el 2013, además con una absoluta opacidad. Dicho tratado lo que pretende es eliminar cualquier barrera, y cuando digo cualquier barrera, es cualquiera. Quiere bajar las normativas sociales, quiere bajar las normativas laborales, medioambientales e incluso suprimir la seguridad alimentaria. El TTIP representa un ataque sin precedentes a los servicios públicos. Está pretendiendo privatizar la sanidad, la educación, el agua, etc. Además, una vez que se privaticen, va a ser casi imposible recuperarlos, porque los inversores van a pedir dinero por echar atrás esta privatización. Esta desarticulación de los servicios públicos va a dar como resultado una mayor precarización de la sociedad y por consiguiente, bien lo sabemos las mujeres, va a haber una carga de trabajo no remunerado que va a caer en nosotras. De esta forma se está reproduciendo, incrementando las desigualdades de género. Y como también ya sabemos, estas desigualdades entre hombres y mujeres conlleva a la subordinación de la mujer y a mayor subordinación, mayor probabilidades de violencia de género. Las mujeres tenemos el derecho y el deber de posicionarnos y defender nuestros derechos frente a este monstruo que ya nos está quitando nuestra ya diminuta autonomía. Y para cambiar e intentar estas reglas de juego y tejer redes feministas frente a los tratados de libre comercio, están aquí las dos compañeras, María Elena Alvarado y Carmen Murias. En primer lugar va a hablar María Elena Alvarado. Es de Salvador, es feminista, es activista social y está comprometida con los derechos de la mujer y medioambientales. Participa en movimientos sociales como el de Mesoamericanas en Resistencia por una vida digna, Mujeres de Santo Tomás o la Asociación Municipal de Mujeres Matilde Díaz de Tapaluarca. Su título de la ponencia que va a hablar es Mesoamericanas en Resistencia por una vida digna. Tengan muy buenas noches. Estoy muy contenta de estar participando con todas ustedes y también felicito a los compañeros que están aquí presentes, ¿verdad? Porque es una lucha el estar aquí como Mesoamericanas en Resistencia por una vida digna. A mucha honra, soy de El Salvador, muy contenta de poder socializar nuestros conocimientos y nuestras experiencias desde la vida cotidiana de nosotras las mujeres. Y estamos aquí teniendo redes feministas frente a los tratados de libre comercio. Ese fue el tema que a mí se me dio y que estoy muy contenta de participar. Mencionarles que soy una mujer de los grupos de base de las Mesoamericanas de El Salvador. Nos aglutinamos en los 6 países, ¿verdad?, de la región de Mesoamérica. También mencionarles que
fui seleccionada de parte de las mujeres mesoamericanas de El Salvador para poder estar aquí en una mesa de 24 mujeres, donde ahí decidieron ellas que yo era la persona que venía a representar, ¿verdad?, esta mesa. Así que fue democrático y todas tuvieron esa oportunidad de poder venir, pero que también mencionaban ellas que el año pasado había venido yo a Barcelona a socializar también mi experiencia como en economía feminista, y les digo que estoy muy pero muy contenta y orgullosa de estar aquí con todas ustedes. Solo quiero leerles el Nahual Maya de este día, que las mesoamericanas en resistencia por una vida digna siempre lo hacemos cada vez que vamos a hacer una jornada. Y no estoy aquí estoy frente a un público de mujeres y hombres que estamos en una lucha digna. ¿Por qué? Por nuestros derechos, ¿verdad? Por tratar de tener un mundo y otro mundo es posible. Me voy a poner de pie, no sé si todos se quieren poner de pie, porque cuando hacemos la lectura del Nahual del día nos ponemos de pie. Este es un día que simboliza el movimiento del cielo, de la tierra, la cueva o la caverna. No sé si puedo quitar esto así. Es un día que simboliza, dice, el movimiento del cielo y de la tierra. La cueva o caverna, masa, dice, poder de la inteligencia o sabiduría. También las ideas o pensamientos. El cerebro, dice, movimiento, terremoto, propicio para pedir claridad y decisiones justas. Y creo que estamos en el lugar idóneo, en el momento idóneo, para poder debatir, reflexionar estos tratados de libre comercio que nos están violentando de una manera sistemática. ¿Nos sentamos? Mesoamericanas en resistencia por una vida digna, tejiendo redes feministas frente a los tratados de libre comercio. ¿Quiénes somos las mesoamericanas? Mujeres procedentes de organizaciones feministas, de mujeres mixtas también, y uniendo fronteras desde el sur de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y El Salvador, que soy yo. No lo puse porque dije yo primero, son los demás, pero ahí estamos, presentes. Mujeres que tenemos en común vínculos con los procesos políticos de liberación nacional y con expresiones organizativas de los movimientos populares y feministas. ¿Cómo surgimos las mujeres mesoamericanas? Realizamos un encuentro de mujeres en el 2004 en El Salvador, y desde una visión feminista analizamos la violencia, la militarización, las violaciones sistemáticas a nuestros derechos económicos, sociales y culturales, profundizadas por la implementación de políticas neoliberales, patriarcales que promueven impunidad, pérdida de derechos y un creciente empobrecimiento de nosotras las mujeres. Ante esta realidad hicimos un balance crítico sobre nuestro quehacer, que nos permitió repensarnos como sujetas políticas, visibilizando nuestra problemática en medio de nuestra diversidad como mujeres. Porque en la marginación, exclusión y pobreza generadas por el neoliberalismo, somos las mujeres más afectadas de este análisis. Iniciamos la construcción de una agenda en común mesoamericana,
que entre otros puntos incluían la no ratificación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa, porque tiene mayor impacto negativo y fomenta el sexismo, racismo, exclusión, terrorismo contra las mujeres y recarga el trabajo reproductivo de nosotras las mujeres. Nos autodefinimos como un espacio político diverso, autónomo, articulado y formativo, en resistencia frente a las políticas neoliberales, globalizadoras y al sistema patriarcal, defendiendo estrategias y propuestas que fortalezcan y garanticen un proceso de inteligencia político, económico, sociales, culturales, incluyentes, justos, alternativos y sostenibles, que permitan el ejercicio y el goce de los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué hemos logrado nosotras las mesoamericanas? Haber logrado crear nuestro propio espacio de articulación de mujeres y feministas como una red de la vida. Acordamos que la forma de articulación será manteniendo un estrecho contacto al interior de cada país, con la creación de un comité nacional en cada uno, así como la creación de un comité regional para la coordinación mesoamericana. Cuando hablamos de un comité por país, hablamos de una mesa nacional, la que comprende las 24 o 30 personas que estamos en la mesa nacional, así le llamamos en El Salvador. Hoy tenemos reunión de la mesa nacional de las mesoamericanas y nos reunimos para debatir, analizar y concientizarnos en cuanto a los temas que nos violentan de esa manera sistemática como son los tratados de libre comercio. Y mencionarles y decirles que también cada palabra, cada tratado de libre comercio, soberanía alimentaria, trabajo sexual, división sexual del trabajo, lesbianismo, lesbofobia y muchos otros temas más han sido debatidos por nosotras. Cada palabra que hoy ponemos y hablamos aquí, la debatimos, porque si solo hablamos por hablar y no entendemos lo que decimos, entonces no estamos en nada. Pero que también en ese ámbito, en cada país tenemos ese comité, y que es la Mesa Nacional de El Salvador. También en los diferentes países que les mencioné, en el sur de México, Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, solo Nicaragua no se encuentra con nosotras, pero que sí está Costa Rica y Panamá, hay una mesa nacional también. Y es a nivel de la región centroamericana, ¿verdad?, que Mesoamérica está para poder hacer esas coordinaciones. Construir nuestros posicionamientos ha sido uno de nuestros logros. En el recorrido de los tratados de libre comercio fuimos tejiendo y vimos la necesidad de poder, cómo surgimos, vimos esa necesidad de que ese tema nos vinculaba, nos relacionaba a nosotras las mujeres. Y también hemos logrado, a través de ese encuentro que tuvimos nosotras las mujeres, reconocidas como sujetas políticas. Ese es uno de nuestros posicionamientos. Las sujetas políticas, hoy me puedo nombrar sujeta política porque a través de una escuela de economía feminista realizada en El Salvador y en los 6 países que conformamos Mesoamérica, hemos debatido, analizado cada punto, cada tema, y que ahora ese proceso me tiene aquí enfrente de todas ustedes. El proyecto político emancipador es el otro posicionamiento, esa libertad que nosotros las mujeres queremos para nuestras vidas, para esa red de la vida que queremos. También la resistencia como una acción política. Estamos en resistencia, no es una negación, sino es una afirmación que estamos ante estos sistemas capitalistas, neocolonizadores, neoliberales. También la autonomía de nosotras las mujeres. Yo decido cuándo, con quién y dónde, qué hacer, y nadie va a decidir por mí.
Hoy por mí decido yo, no deciden otras ni otros. También tenemos territorios, y que ese territorio no es solo geográficamente, nuestro territorio está lleno de la biodiversidad, de la naturaleza, de todo lo que nos rodea, y que hemos perdido, ¿verdad?, esa visión de qué es la riqueza y las fuentes que tenemos. También tenemos vínculos entre el cuerpo, la tierra, territorio y la sexualidad. El cuerpo de nosotras las mujeres siempre es visto como eso, que el cuerpo tiene que ser bello, tiene que ser 60, 90, 70, para que seamos unas mujeres de verdad y no como unas mujeres que no pensamos, porque a ellos les interesa que no pensemos, que no analicemos ni que debatamos. La defensa del cuidado de la vida y la naturaleza y el medio ambiente. El agua es nuestra, es el logo que ando en la camiseta, que ando ahorita puesta, y que estamos defendiendo el agua, ¿verdad? Porque quieren privatizarla y también no quieren aprobar la Ley General del Agua en El Salvador, y está engavetada, fácil y sencillo. Eso aquí en China, ¿verdad?, van a haber siempre tratados de libre comercio y nos quieren explotar, expropiar nuestros recursos naturales. Y la lucha, compañeras y compañeros, continúa. No vamos a dejar que nos quiten lo que es algo nuestro. Las cosmovisiones y espiritualidades ancestrales. Esa es una de nuestras prácticas que hemos perdido, porque nuestras cosmovisiones ya no tenemos tiempo para ver para el cielo. El otro día, o el año pasado, fui a Barcelona y les contaba a las compañeras que no tienen tiempo ni siquiera de verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Van en el metro, donde sea, y van los medios de comunicación, las redes sociales. Tenemos tiempo para vernos, para platicarnos, para tomarnos un café y decir ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? ¿O qué violencia estás pasando? Y nuestra espiritualidad ancestral. Yo soy descendiente maya pipil, ¿verdad?, de los nahuapipiles, y que no me interesaba, no sabía, cuando yo llegué a la red de mujeres mesoamericanas, no sabía que venía descendiente de los pipiles, y que eso es importante, el rescate de nuestras prácticas ancestrales. También la articulación entre el territorio y lo regional. Estamos articuladas a nivel de la región de Mesoamérica, y que ha sido algo muy importante para todas las mujeres. Hemos realizado espacios de encuentro también en Guatemala, en Honduras, en Panamá, en Costa Rica, y que se han socializado todos esos conocimientos en esos territorios, y esa articulación ha logrado hacer ahora lo que somos el movimiento de mujeres mesoamericanas en resistencia por una vida digna. También economía feminista como una crítica a la economía capitalista patriarcal, a donde nos han llevado los tratados de libre comercio, a realizar y a desarrollar una escuela de economía feminista, donde allí presentamos los temas tratados como tenemos ahora en este momento. Tenemos 5 módulos que hablan, ¿verdad?, de el patriarcado, la división sexual del trabajo y la economía feminista. Es una crítica a todos estos sistemas opresores, antineoliberales, anticapitalistas. También hablamos de las alternativas económicas, y las alternativas económicas, hay diferentes mujeres aquí que pueden estar como productoras, como la compañera ponente que dijo que era de las compañeras de una ganadera,
y que están en la lucha, ¿verdad?, por cambiar estos sistemas opresores, pero que también tenemos que cuestionarnos, compañeras, y decir qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, para dónde vamos, para dónde queremos ir, y caminar todas juntas y juntos, ¿verdad? Es una cosa que nos concierne a todas. Yo, cuando llegué a la red o a las mujeres en resistencia por una vida digna, no sabía nada, solo sabía que tenía que lavar, planchar, cocinar y estar relegada en la casa. No sabía que podía estar aquí al frente de todas ustedes y poder socializar los conocimientos, y que la economía feminista es uno de nuestros fuertes. ¿Por qué? Porque es el análisis, el pensamiento crítico que nosotras tenemos. No tenemos que andarle diciendo a los hombres que sí podemos. Tenemos que demostrarle a ellos que podemos. Y no es así, compañera. Tenemos capacidades instaladas y no tenemos que andar demostrando que podemos ser líderes y lideresas. También las alternativas económicas para las mujeres. Nos cuestionamos cuando hablamos de que compramos, producimos. ¿Qué compramos? ¿Qué producimos? ¿Qué vendemos? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hacer eso también, cuestionarnos. Desde lo que andamos puestos, desde nuestro pelo hasta nuestros pies. Hay que cuestionarnos. Andamos petróleo en toda nuestra vestimenta, ¿verdad? Y estamos colaborando con el sistema capitalista. Nos hemos enfrentado con obstáculos. Desde el 2009 participamos como Mesa de Mujeres en los foros mesoamericanos por la autodeterminación de los pueblos contra los tratados de libre comercio. Es un espacio mixto. Fue en el 2005, en el marco del 5º Foro Mesoamericano, que enfrentamos hostigamiento, violencia por los liderazgos masculinos patriarcales, tomando la decisión de no ser parte de este espacio mixto, pero seguir coordinando acciones de resistencia de los pueblos mesoamericanos. La articulación regional demanda de recursos para la movilización y el encuentro, los cuales se carecen en las organizaciones de mujeres. Otro gran obstáculo ha sido la aprobación de los tratados de libre comercio por los gobiernos de los países de la región. En el caso de El Salvador, en el 2007 se presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Consejo, ¿verdad? Y quienes respondieron en el 2009 que han retomado la petición a la fecha, no dan un dictamen hasta la fecha. ¿Y de qué sirve que hayamos hecho tanto esfuerzo y que no se han tomado en cuenta nuestras luchas, nuestras demandas? Siempre están a favor de los tratados, de las grandes transnacionales, de las 5 personas o las 5 familias que están en El Salvador y que solo ellas acaparan todo. Consecuencias para las campesinas. Los tratados de libre comercio han beneficiado a grupos que concentran la riqueza, y aquí están estas 5 familias que no pagan impuestos, que son los que poseen y se oponen a la aprobación de las leyes, como la de la soberanía alimentaria y el derecho humano al agua. Los estados no son garantes de política y se agudiza la difícil situación de la vida de las mujeres campesinas, porque somos nosotras siempre las que sufrimos todo, las que parimos, las que cambiamos, las que hacemos, barremos, planchamos, cocinamos, y que no es algo que se nos visibiliza. Somos invisibles ante esta sociedad, pero que también
Los estados no son los garantes de esas políticas y agudizan la vida de nosotras las mujeres campesinas, quienes siguen cargando como únicas responsables del trabajo del cuidado. Y aquí cuando decimos el trabajo del cuidado, es todo lo invisibilizado. Las mujeres no pasamos viendo novelas en las casas. Las mujeres, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, somos las primeras y somos las últimas en acostar. Y a veces no tomamos en cuenta todas esas situaciones que yo no lo veía así. Lo veía que tenía que hacer el trabajo del cuidado en mi casa. También que es el que aporta la economía del país. Porque si nosotras no aportáramos a la economía del país y si los hombres en ese momento no salieran a trabajar porque hacemos una huelga de brazos caídos nosotras las mujeres y nos vamos para otro lado y no les damos de comer y no les ponemos la comida para que la lleven, ¿qué creen que se hiciera en ese momento? También la economía del país laborando en diferentes ámbitos en condiciones de explotación y discriminación. Siempre somos explotadas, discriminadas en todos los ámbitos. Además, los TLC son acuerdos comerciales en condiciones desiguales. En cuanto a la producción y comercialización que no logran los objetivos de crecimiento. ¿Crecimiento para quién? El crecimiento es para las grandes empresas. El crecimiento de sus bolsillos para ellos, pero el crecimiento para nosotras, no. También dice que no logra los objetivos de crecimiento económico y desarrollo del país. Más lleva que los estados apliquen las políticas de endeudamiento que lesionan la soberanía y autonomía del país. Las mesoamericanas en la actualidad contamos con la sistematización de la historia de los posicionamientos de las mesoamericanas por una vida digna en el periodo 2003-2012, que refleja casi 10 años de vida organizativa y de crecimiento como un movimiento social y político de mujeres de sus movimientos sociales, de sus luchas sociales y de la embestida neoliberal sobre la vida de las mujeres y de los seres vivos. Desarrollamos procesos de formación política de mujeres a través de la Escuela de Economía Feminista con la utilización de materiales elaborados por nosotras, como la cartilla metodológica de los 5 módulos que están aquí, ¿verdad? Y que responden a un esfuerzo formativo de producción colectiva de conocimiento, que desde el sur de Chiapas hasta Panamá se han hecho y se han elaborado estos 5 módulos. También que expresa la acumulación de experiencias formativas desarrolladas desde el año 2008 en El Salvador, Costa Rica, Honduras, Chiapas, México, Panamá, Guatemala y en espacios regionales de formación de carácter mesoamericano. Se encuentra una plataforma política por país, donde se enuncian las demandas y propuestas para el caso de El Salvador. Se priorizan 4 ejes que son la división sexual del trabajo, que es el trabajo mal pagado para nosotras las mujeres y que los hombres son, aunque hagamos las mismas funciones, ellos ganan más y nosotras ganamos menos. La expropiación de los bienes naturales, estamos en ese debate siempre, que se quieren llevar nuestros recursos y no tenemos que dejar, porque el agua es nuestra, porque una economía para la vida y no para el mercado tiene que ser para nosotras. Y también los acuerdos comerciales y sus impactos, la apropiación y explotación y comercialización del pueblo. Mencionarles ahora que una de las compañeras de las mesoamericanas
también de la organización a la cual pertenezco, que es las mujeres, el movimiento de mujeres de Santo Tomás, está ahorita en este momento demandada por dos empresas multinacionales, el Grupo Roble, que están construyendo centros comerciales, están construyendo también viviendas, y ella, como es una de las compañeras luchadoras de este municipio, está siendo demandada. Al término de que ya casi la meten presa, y estamos haciendo constantes acciones para que esto no se dé. ¿Por qué? Porque no puede ser que una mujer sea demandada y el Grupo Roble que se expropie o nos quite y nos explote los pocos recursos que nos quedan, y ahora una mujer que está luchando por los derechos de la madre tierra, de la madre naturaleza, sea violentada de esa manera. No lo podemos permitir. Conferencias de prensa en favor de la compañera. La apropiación, dice, y explotación y comercialización de nuestro cuerpo. Estamos nosotras las mujeres siempre diciendo que nos están violentando de esta manera. Nuestro cuerpo siempre es visto como una comercialización. Decirles y mencionarles que trabajamos con las mujeres trabajadoras del sexo, también con las mujeres lesbianas, con las mujeres campesinas, con las mujeres de la ciudad, que son unas mujeres empoderadas de sus propios derechos y de sus cuerpos, y que no les da pena decir que son trabajadoras del sexo, y que hemos aprendido a convivir y a no mirarlas, ni a discriminarlas, ni a verlas mal vistas. La plataforma orienta el trabajo en la actualidad porque expresa el conjunto de principios políticos, posicionamientos y acciones con el fin de erradicar las relaciones de poder hegemónicos que generan o reproducen la opresión, discriminación e inclusión, subordinación y explotación del sistema capitalista y el patriarcal. Como mesoamericanas, esta propuesta potencia una visión que desestructura la mirada colonialista sobre la región y plantea desde la resistencia una mirada situada al asumirnos como territorio mesoamericano. Nuestras apuestas: fortalecer la articulación de las sujetas políticas para continuar en resistencia para que declaren inconstitucional la firma de los tratados de libre comercio que no benefician a los pueblos. Lograr que los estados asuman las consultas ciudadanas y populares como mecanismos más válidos para la aprobación y no de los tratados comerciales, privilegiando los que están basados en la solidaridad entre los pueblos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, María Elena. Vamos a continuar con la siguiente ponente, que es Carmen Murias. Carmen es activista y feminista. Desde los años 60 ha venido formando parte de distintos movimientos en Cataluña para la defensa de las mujeres. También forma parte de la campaña catalana No al Tratado de Libre Comercio. Ha sido coordinadora de algún libro, algunos artículos, pero en concreto de un libro, Tejiendo alianzas para una vida sostenible, consumo crítico, feminismo y soberanía alimentaria. Hoy nos va a hablar sobre las marchas mundiales de las mujeres unidas a los tratados de libre comercio. Pues Carmen, cuando quieras. Gracias, Ángeles. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y yo también quiero agradecer al grupo de género de la CODOPA por permitirme participar en estas jornadas, a las que vengo sinceramente a aprender, porque esto de los tratados de libre comercio y tal nos viene muy nuevos a los feminismos del Estado español, pero también a los feminismos europeos, creo. Es un placer compartir la mesa contigo, que formas parte, compartimos una lucha, y es un placer, María Elena, volverte a escuchar.
Creo que necesitamos conocer estos análisis, estas experiencias de lucha y organizativas de feministas contra el libre comercio. Y bueno, de todo lo que has dicho, pues demuestra lo lejos que me parece que estamos en el feminismo europeo para afrontar lo que se nos viene encima con los tratados de libre comercio. Voy a centrar mi intervención sobre todo en el tratado, en el TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión. Estoy muy de acuerdo y repetiré seguramente cosas de las que han dicho las compañeras antes, tanto Mercedes como Ángeles, sobre la peligrosidad del TTIP y de los demás tratados que vienen con él o que lo acompañan, y de los que ya a estas alturas del cuento, y a pesar de todo el secretismo, ya sabemos que no se trata de tratados comerciales, sino que se tratan de entramados jurídicos y políticos que ponen en grave riesgo las posibilidades de vidas dignas para la inmensa mayoría de las poblaciones de un lado y otro del Atlántico. Son poderosos instrumentos del neoliberalismo patriarcal que vienen a profundizar, a ampliar y a perpetuar la crisis de reproducción social en que estamos inmersas, y a completar, o por lo menos a avanzar enormemente en el sueño del orden neoliberal, que es poner la empresa en el centro de las relaciones sociales y como única esperanza de futuro. Y esto es muy peligroso. El tema es muy amplio, no lo voy a poder agotar en los 30 minutos, aunque me dé un poco de margen, pero creo que después intervendrá Estefanía, que con toda seguridad podremos profundizar mucho en el tema. Además, desde su posicionamiento al Parlamento Europeo tendrá mucha más información que una activista de base como soy yo. Espero que durante la intervención también pueda dar respuestas a algunas de las inquietudes que desde el grupo de género me habéis trasladado, y si no es así, pues después en las preguntas lo podemos completar. Es en los años 90 que el neoliberalismo impone los tratados de libre comercio al sur global. Los impone en aras, entre cometas, a su integración en la economía global. Son tratados asimétricos en todos sus apartados, enormemente asimétricos, y además vienen precedidos por otros mecanismos de dominación, como el tema de la deuda o como el tema de las políticas de ajuste estructural, las famosas PAI. Pensad en lo que nos está pasando a nosotros y a nosotras aquí ahora. Con los TLCs, el neoliberalismo persigue fundamentalmente dos objetivos, que son exactamente los mismos que los objetivos del TTIP. La liberalización del comercio, que supone, por un lado, imponer nuevas reglas, las reglas de las transnacionales sobre el comercio y sobre todo sobre las inversiones, y por otro lado, la expansión del mercado capitalista sobre aquellos espacios de vida todavía no mercantilizados, todavía no sometidos a las leyes del mercado capitalista. Es lo que se conocemos, nombramos como la mercantilización de la vida. Y por otro lado, el otro gran objetivo es asegurar esta liberalización construyendo lo que algunos analistas llaman la impunidad de las transnacionales. Luego hablaremos un poquito más de esto. Es decir, convertir los preceptos neoliberales en leyes supranacionales de obligado cumplimiento y dotarse de los mecanismos necesarios para hacerlas cumplir. Y aquí hablaremos del SDS, pero también hablaremos del Consell de Regulación Cooperatoria. Perdón, lo hice en catalán, del Consejo de Convergencia Regulatoria. Se trata, a fin de cuentas, según las palabras del primer director de la Organización Mundial del Comercio, lo digo porque son clarísimas, se trata de crear una constitución global de los derechos del capital. Y los tratados de libre comercio representan el esfuerzo necesario para lograrlo. Es imposible hablar del TTIP sin hablar de su antecedente, que es el NAFTA, el Tratado Telecán, como se conoce, es decir, el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. Es un tratado que entró en vigor, como sabéis, en enero de 1994
y un tratado que marcó un antes y un después en las políticas de libre comercio. Es la primera vez que se creaba un área de libre comercio, y también es donde por primera vez se procedió a realizar una adecuación total de la legislación y de las políticas económicas de un país, en este caso México, a los imperativos de un tratado. Desaparece el espacio del derecho público y el Estado se convierte en el promotor, en el facilitador y en el garante de las operaciones privadas de los inversores y el represor de las resistencias populares. El NAFTA está asociado al sufrimiento de las mujeres, de los hombres y de los pueblos de México. Hace un par de semanas tuvimos la suerte de tener en Barcelona a Octavio Rosas Landa. Octavio Rosas Landa forma parte de la Asamblea Nacional de Afectados Medioambientales por las consecuencias del NAFTA, y que reúne a más de 140 pueblos y organizaciones de distinto tipo de 20 estados mexicanos, y fue el coordinador de la audiencia sobre devastación ambiental y derechos de los pueblos en el Tribunal Popular de los Pueblos, capítulo México. Dos cosas: es decir, las multinacionales, o las transnacionales, mejor que multinacionales, tienen cantidad de lugares a donde recurrir para demandar a un Estado, pero los afectados, los pueblos, cada vez tienen menos y tienen que recurrir al Tribunal Popular de los Pueblos para poder denunciar su situación. Las conversaciones y otra cosa, hay en la página web de TPP, no confundir con TTP, TPP, Tribunal Popular de los Pueblos, México.org, están colgadas algunas de las conclusiones de los 10 capítulos. Entre él había un capítulo sobre violencia de género y feminicidio y muchos otros. Interesantes si queréis leerlos. Fue muy aleccionadora para nosotros las conversaciones con Octavio. En general lo que vimos es la materialización de las esencias del tratado, el NAFTA, pero también del TTIP. Es decir, los tratados tienen 4 objetivos o cuatro rasgos esenciales. Desregulan. Yo diría que el TTIP, además de desregular, re-regulan, crean nueva regulación. Privatizar, la quiebra de las políticas públicas y las políticas represivas. Cuando nos enfrentamos al TTIP y a los otros tratados, al CETA y al TISA sobre todo, pues nos miramos en los espejos de las resistencias al NAFTA, de las resistencias al CAFTA y a tantos otros tratados bilaterales y multilaterales que existen, al ALCA, que recordemos que el ALCA, el intento de crear un área de libre comercio de las Américas, fue parada, detenida por la lucha popular, por las luchas populares, las luchas de los distintos sectores, aunque después lo metieron por distintos tratados bilaterales. También paramos el AMI, el Acuerdo Multilateral de Inversiones. Ahora con el TTIP nos meten otra vez todo lo que defendían en el AMI. Las luchas por la soberanía alimentaria, las luchas contra el extractivismo en América Latina y en Mesoamérica. Todas esas son luchas y resistencias, son espejos en los que nos miramos. Y particularmente como feminista que soy, como activista feminista que soy, me reconozco sobre todo en las luchas y en las propuestas de las mujeres. Me interesan particularmente lo que proponen las mujeres. Y estos espejos en los que nos miramos nos traen dobles imágenes. Por un lado, imágenes de dolor y sufrimiento, como hablaba la compañera, de desestructuración social, de niños en las calles, de trabajo infantil esclavo, de militarización de las sociedades, de asesinatos, de desapariciones, de torturas, de pobreza y de desposesión de la salud, con una bajada espectacular de la esperanza de vida,
desposesión del derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, del derecho al aborto, desposesión de la tierra, del agua, del aire, desposesión de la soberanía alimentaria, con desplazamientos y migraciones forzosas, de violencia sin fin, y también de los cuerpos de las mujeres mercantilizados y convertidos en campos de batalla en los conflictos armados, pero también en la economía criminal y también en las familias y en las comunidades, porque es en los cuerpos de las mujeres donde se resuelven las frustraciones sociales provocadas por el brutal ataque a las condiciones de vida, que es un refuerzo del sexismo, del machismo. Pero también nos extraen imágenes de lucha, de resistencia y de formas alternativas de vida, que disputan el espacios de soberanía, las transnacionales, para poder decidir sobre su presente y sobre el futuro. Unas y otras, unas imágenes y otras, forman parte de los bagajes con los que ahora nos intentamos enfrentar al TTIP e intentamos construir un proyecto político de y para todas y todos, que nos incluya a las mujeres también, y de cuya urgencia nos hablan las políticas de austeridad y también el TTIP. Aquí hay una representación muy cualificada de mujeres de las Américas, y ellas van a hablar con mucho más conocimiento situado y profundidad del tema. Yo solo quiero recordar que la mercantilización de la vida supone una guerra para las mujeres. Supone una guerra para las mujeres porque ellas son o somos las últimas responsables en sostener la vida. Cuando todo se desmorona, quedan las mujeres. Y tienen esa responsabilidad, o se les adjudica o se nos adjudica esa responsabilidad. Los trabajos de cuidados que tú hacías y otros trabajos. Y también porque ellas son las que ocupaban y siguen ocupando y defendiendo esos espacios de vida no mercantilizados, no sometidos a las leyes del capital. Solo tenemos que ver el papel de las mujeres en cómo utilizan la tierra las mujeres. La tierra para producir alimentos para las personas, para alimentar a las personas y no para producir mercancías para el mercado capitalista. Ellas han sido y son las principales oponentes ante la exigencia del neoliberalismo patriarcal de que sean los precios del mercado quien decida quién vive y quién muere. Y a la vez nos ofrecen un modelo práctico para la reproducción de la vida, no sometido a las leyes del mercado capitalista, y que incluye también un cuestionamiento claro de las relaciones jerárquicas entre los hombres y las mujeres. De esa responsabilidad de sostener la vida en última instancia y de esa guerra nos hablan hoy, fundamentalmente nos hablan las maquilas, nos habla el feminicidio, nos habla la trata y nos habla la presencia masiva de mujeres en las emigraciones al norte. Visibilizar este permanente conflicto entre el sostenimiento de la vida y la acumulación capitalista y cómo este conflicto está atravesado por el patriarcado es uno de los papeles fundamentales del feminismo, de los feminismos hoy, y así como dar voz y soporte a las luchas de las mujeres como defensoras y constructoras de formas alternativas de vida. Una de las preguntas que me hacíais era si estaba pasando en Europa o en el Estado español o si podría llegar a pasar algo parecido. Bueno, eso era más o menos era la pregunta, no lo recuerdo muy bien. En mi opinión, y es mi opinión, y con todos los matices y con todas las precauciones y todas las diferencias de grado, estamos en esa guerra. Sobre todo, estamos en esa guerra en los países del sur de Europa y en particular en Grecia. Es imposible hablar de estos temas sin recordar al pueblo griego y a las mujeres griegas. Y esta guerra constituye, según mi opinión, uno de los elementos centrales de las políticas de austeridad y de recortes. Hemos visto, no me extenderé mucho en esto porque lo conocemos todas y todos, pero hemos visto cómo el Estado se posicionaba claramente a favor de las necesidades y de los intereses del capital, adoptaba políticas tales como el rescate o los sucesivos rescates bancarios sin pedirles nada a cambio,
o la conversión de la deuda privada en deuda pública, de la cual todas y todos tenemos que estar pagando. Mientras desaparecían o desaparecen cada vez más las responsabilidades y las políticas públicas para garantizar unas vidas dignas en términos de igualdad y de universalidad. A nosotros se nos aplican las reformas laborales, la reforma de las pensiones, el desmantelamiento de la ley de dependencia, ya muy corta como sabíamos, los recortes en sanidad, el ataque a su universalidad, la universalidad del sistema sanitario, que de momento afecta sobre todo a las migrantes, hombres y mujeres, pero que nos llegará afectando a todos. Los recortes en educación, los servicios sociales, los recortes en las políticas de igualdad y contra las violencias sexistas, estamos viendo lo que está pasando, todo lo que ha pasado con el tema del aborto. Todas estas medidas nos hablan de cómo el Estado se retira y cómo las responsabilidades se privatizan y se trasladan a las casas, finalmente. Y son las mujeres, evidentemente, como dicen las mujeres griegas, cae sobre las espaldas de las mujeres. Es decir, somos las mujeres las que con más trabajo gratuito, más trabajo de cuidado, invisibilizado, no reconocido, intentamos resolver estas cosas. Y cuando no, es decir, estamos viendo cómo la crisis se resuelve reforzando las lógicas patriarcales de la división del trabajo. Y cuando esto no es suficiente, se recurre a las políticas caritativas y finalmente estallan las desigualdades. Y hoy estamos hablando de la pobreza, estamos hablando de pobreza energética, de pobreza alimentaria, de pobreza habitacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es la situación en la que estamos. Y esto viene acompañado además de una situación que yo creo que todas las que somos del Estado vivimos muy claro con el tema del intento de reforma de la ley del aborto. Es decir, una fuerte carga ideológica que tiene a las mujeres en el centro. Es decir, hay todo un despliegue de conservadurismo moral, de ideología familista, de promover la familia, que acompaña todo este proceso para compensar la desestructuración social y que tiene además un fuerte componente antifeminista. Lo digo no solo de ataque a los derechos conseguidos por tal, sino a lo que se representa el feminismo como idea, como proyecto. Así hemos visto cómo, sobre todo cada vez que Gallardón abría la boca, cómo se nos vinculaba, cómo se nos unía al papel de madre y de esposas. Tendríamos derechos o seríamos alguien en cuanto éramos madres y éramos mujeres, esposas. De esta manera, el papel fundamental de la mujer es estar en casa y vigilar que todo vaya bien, sobre ruedas, no importa lo que esté pasando por ahí, pero en casa todo bien, de manera que si un niño va al colegio mal alimentado, mira que no te echen la culpa a ti de que eres una mala madre. La despolitización de la violencia machista, como reduciéndola a un asunto doméstico, privado, de manera que el Estado no tiene ninguna responsabilidad de lo que pueda pasar, por lo tanto se puede recortar en este tema sin ningún tipo de problema. Se instala la duda permanente sobre la palabra de las mujeres, si las mujeres mentimos, las mujeres somos falsas. Es el triunfo de los neomachismos y su gran logro, el logro de la custodia compartida como norma, cuando hay separación, incluso cuando hay maltrato. Se toman una serie de medidas que todas ellas van a reforzar la familia. Por ejemplo, se desgrava la declaración de renta conjunta, desgrava. O por ejemplo, se niega la reproducción asistida en el sistema público de salud a las mujeres lesbianas, sí, pero también a las no casadas, a las que no tienen marido. Son todas una serie de medidas que no sé, y muchas otras que me dejo, pero que tenemos que estar un poco atentas, porque estamos en el punto de mira. Y para acabarlo de rematar, a medida que el Estado reduce drásticamente su intervención social, refuerza su dispositivo disciplinario. La reforma del Código Penal y la ley
Mordaza, la conocemos todos, sabemos la ley Mordaza, culminan todo un proceso orientado a imponer al menor coste posible los derechos del capital, la disolución de los lazos sociales y arrasar con lo común, con los bienes comunes que nos quedan, por medio de la coerción política. Este es un tema importante, ¿eh? Bueno, llegamos al 2007 y al 2008 y el estallido de los mercados financieros fueron la excusa no solo para imponer estas políticas de recortes y estas políticas de austeridad, sino también para avanzar, dar un impulso, el impulso definitivo a las negociaciones sobre el TTIP, que son bastante antiguos, bastante anteriores, a las de ahora mismo. Y el TTIP lo que vendrá a hacer es a profundizar, ampliar y hacer irreversibles estas políticas de austeridad. Aquí hay una cosa importante, lo decías tú, Ángeles. Es decir, aunque no se avanzara más en las negociaciones del TTIP, la ratificación del TTIP consolidaría todas las privatizaciones y todos los recortes de derechos sociales hechos hasta ahora. Es decir, los consolidaría, sería imposible prácticamente revertirlos. Y todo eso lo hacen, como no, con la excusa de la creación de empleo, la reactivación económica, etcétera, etcétera. El TTIP no viene solo, como sabemos. Viene en un paquete que incluye el CETA. El CETA es el acuerdo global de comercio e inversiones de la Unión Europea con Canadá. Este es un tratado que ya se ha llegado a un acuerdo y está en trámites están con los servicios jurídicos revisándolo y tal, pero que está en trámites para que se pase a ser ratificado por los distintos estamentos que lo han de ratificar, que pasó sin pena de gloria, que no conocemos nada del CETA, y es un tratado muy peligroso. Muy peligroso porque imaginaros que el TTIP fracasa. Pues las transnacionales norteamericanas utilizarán al CETA a través de sus filiales en Canadá para denunciar sistemáticamente cualquier política pública de los estados, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Y es peligrosa también por las mineras. Canadá tiene unas empresas mineras súper agresivas, súper perjudiciales para el medio ambiente, pero también para los derechos humanos, etc. Después tenemos el TISA, otro tratado. Para algunos, el más peligroso de todos los tratados que hoy están encima de la mesa. El TISA es el Acuerdo Global para la Liberalización de los Servicios. No sabemos nada de él y lo poco que sabemos es a través de las filtraciones de Wikileaks. Lo está negociando Estados Unidos y 50 países más, los 28 de la Unión Europea, más algunos otros. Ninguno de los BRICS, de los países emergentes, pero sí, por ejemplo, 3 paraísos fiscales. Lo negocia al margen de la OMC, porque en la OMC los BRICS planteaban problemas a un acuerdo de este estilo. Y seguramente la intención es volverlo después a la OMC y obligar a aprobarlo. También tenemos el TTP, el Tratado Transpacífico, de Estados Unidos con 12 países más, entre los que se encuentra Chile, México, Perú, Colombia, etcétera, etcétera, que tiene idénticas características al TTIP, que también está ya en fase de ratificación y que parece responder a la intención de la administración de Obama de convertir Asia en una prioridad estratégica para aislar China, su competidor por el liderazgo mundial. Preguntado a un funcionario de Estados Unidos sobre quién podría incorporarse al Tratado Transpacífico, contestación: cualquiera menos China. Sobre el significado para este mismo funcionario, el TTP es más provechoso que colocar un portaaviones en el mar de la China. Todos ellos son tratados llamados de última generación que representan
el último eslabón en la cadena de construcción de la impunidad de las transnacionales, de esa constitución global del capital que hablaba el presidente de la Organización Mundial del Comercio. Todos ellos incluyen principios, cláusulas y normativas muy imperativas, muy coercitivas, extraordinariamente protectoras del capital. Y entre ellos existe el principio de los vasos comunicantes. Entre estos tratados que he nombrado, entre todos los tratados que existen entre las organizaciones multilaterales, etc. Es decir, que lo que no se consigue por aquí se consigue por ahí. Y eso lo que nos debe hacer pensar, no desanimarnos, sino pensar que quizás la lucha es apuntar al modelo. Porque podemos parar el TTIP, pero si pasa el CETA, nos van a pasar muchas cosas. Si pasa el TISA, etcétera, etcétera. Apuntar al modelo, porque ellos siempre tienen un plan B. Algunas personas, Hillary Clinton entre ellas, se han referido al TTIP como la OTAN económica. Malmström, por ejemplo, Cecilia Malmström, la comisaria de comercio actual, la primera visita oficial que hizo como comisaria fue justamente a la OTAN. Es evidente que el TTIP y el TTP juntos constituyen una inmensa área de libre comercio y de inversiones, prácticamente dominarán el comercio y la inversión mundial, y todos los demás, si quieren comerciar y tener negocios con ellos, se tendrán que adaptar a las normas que ellos marquen. Pero también nos indica que el TTIP responde a un análisis geopolítico y militar, y que la lucha por el descarrilarlo tiene que incluir la necesidad de desmantelar la política imperialista de la Unión Europea y de Estados Unidos y de su brazo armado, la OTAN. En palabras de Gareth Ward, que es el director del Atlantic Council, que es uno de los principales think tanks, dice: el TTIP es un acuerdo estratégico, el segundo pilar de la OTAN. Es que lo dicen, no lo decimos nosotros. Es decir, muestra cómo continuar trabajando juntos y es la última oportunidad de tener un papel de liderazgo en el mundo. La liberalización y la expansión del mercado capitalista significan en Europa arrasar las conquistas sociales de muchos años de luchas populares, luchas obreras, luchas feministas, me falta muchísimo. Y nuestros más preciosos derechos laborales, sociales, ambientales, alimentarios, nuestro derecho a la educación y a la salud, significa también privar a los estados y a los gobiernos locales de los instrumentos materiales, jurídicos y políticos para atender las necesidades populares, imposibilitando las políticas públicas del bien común. Un ataque a la soberanía, no solo a la soberanía política, sino a la soberanía sobre lo político, es decir, sobre la capacidad de decidir sobre nuestras condiciones de vida. Y para hacerlo es evidente que necesitan el secreto. Todos los tratados de libre comercio se negociaron en secreto, es decir, y que lo exijan incluso los propios gobiernos, y que mantengan el secreto. Es evidente que los gobiernos saben más de lo que nos explican a los ciudadanos, no nos explican nada de lo que se está negociando. Y también necesitan como condición necesaria una UE construida, una Unión Europea construida según los intereses del gran capital, la UE de los lobbies, de las puertas giratorias, y que lleva en su ADN un funcionamiento no democrático. No se entendería la firma de un tratado como este en Europa sin esta construcción europea, desde mi punto de vista. Y en cuanto a los mecanismos de dotarse de instituciones que brinden los derechos tradicionales por encima de los derechos humanos, los derechos del planeta, lleva, como decía, el ISDS y el Consejo de Cooperación Regulatoria, que juntos suponen una reubicación del poder, un trasvase continuo del poder judicial, pero también legislativo, y esto es peligrosísimo, hacia las transnacionales. Bueno, quería explicar un poquito qué era esto de la cooperación regulatoria, pero no tengo tiempo. En todo caso, ¿qué es esto del Consejo de Cooperación Regulatoria? Porque esta es una institución nueva del TTIP. También, aunque en forma más matizada, del CETA.
Bueno, pues esto es una idea que se les sacudió a dos de los grandes lobbies, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Business Europe, que la Business Europe es como una patronal de las patronales de Europa, y ellos escribieron 6 meses antes de empezar las negociaciones del TTIP un documento sobre qué se había de regular, cómo se había de regular, y además sugirieron la idea de la existencia de un organismo que revisara constantemente las nuevas regulaciones, etcétera, etcétera. Este organismo nos la venderán, como dice Susan George, como una comisión técnica, pero es una comisión profundamente política, formada por funcionarios y por representantes del comercio, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, y también por representantes de los lobbies de las transnacionales, que no ha sido elegida por la gente, que no tenemos ningún tipo de control sobre ellas, pero a este consejo, este consejo reescribirá las leyes y los reglamentos sobre aspectos fundamentales de nuestras vidas. No solo sobre las que vengan en el futuro o las actuales, sino también sobre las pasadas. Y vigilará atentamente cualquier iniciativa política en el nivel que sea, que se ajuste a los principios, para que se ajusten a los principios del tratado. Esto hace por una parte del TTIP lo que se llama un tratado vivo, que podrá seguir regulando, reescribiendo una vez haya terminado las negociaciones. Y es evidente que es un tema peligrosísimo. Sobre el tema de la regulación o la re-regulación, todas las multinacionales se han puesto a trabajar a tope, desde las farmacéuticas, las transnacionales de la alimentación, todas. A fin de cuentas se trata de garantizar a un inversor su derecho a invertir lo que quiera, donde quiera, cuando, como quiera, y sacar los beneficios que quiera. Iba a hablar un poquito de la soberanía alimentaria, de la agricultura, pero como lo hablaron las compañeras, lo trató muy bien la compañera del sindicato, la COAC y tal, casi que voy a pasar de este tema. Aunque había algunas cosas que sí me gustaría comentar. Con respecto, es evidente que pone, y además lo va a tratar Estefanía después, todo lo que significa eliminar o reducir al máximo todo el principio de precaución que rige los reglamentos europeos. Pero yo quería decir una cosa con respecto a este tema de la agricultura. Siempre el tema de la agricultura y la alimentación en todos los tratados ha sido un tema fundamental. Y una cosa que quería poner de manifiesto. El mismo proceso de negociación está ya desregulando en estos temas. Es decir, dos ejemplos. Acabamos de enterarnos que la Unión Europea ha dado el visto bueno para que Monsanto continúe comercializando el glifosato, uno de los elementos más peligrosos según los muchos informes, que es cancerígeno para los humanos. Bueno, pues acabamos de tener la noticia. En el mes de abril o mayo nos enteramos de que hasta ahora había solo un producto transgénico permitido, un cultivo transgénico permitido en Europa, que es el tipo de maíz, el MON 810 creo que es, de maíz transgénico, que se cultiva, por cierto, fundamentalmente en el territorio español, y dentro del territorio español fundamentalmente en Cataluña y Aragón. Bueno, pues la Unión Europea empieza a desregular y permite el cultivo de 17 productos transgénicos más. Lo permite, no lo obliga, es decir, serán los estados los que lo puedan decidir, pero ya sabemos que va a decidir el nuestro. Es decir, solo el proceso de inicio de una negociación es ya desregulador. Bueno, por ejemplo, con respecto me voy mucho del tema, pues paso. No, iba a comentar lo que significaba, en todo caso, lo que significó para México el tema de... Yo creo que vas a tener la oportunidad de las preguntas. Vale. Contestar. También quería hablar un poco de los servicios
de los servicios públicos, sobre todo aquí me permitiría explicar algunos de estos mecanismos, de estas cláusulas tan protectoras de las inversiones, pero no me da tiempo. En todo caso, si hay, como es el trato nacional o la neutralidad económica o la comunidad de Triquete, solo deciros que los servicios públicos corren peligro, y corren peligro también. La compañera hizo una intervención sobre una política, bueno, sobre la posibilidad que tendrán los ayuntamientos o la posibilidad que tendrán cualquier estamento político de revertir o de hacer políticas para favorecer, por ejemplo, los pequeños, la agricultura de proximidad que salió antes. Pues ninguna. Serán constantemente denunciados al ISDS. Esto es muy peligroso. Bueno, también quería hablaros del ISDS, lo dejo por las preguntas si os interesa. Es muy importante el tema del ISDS. Y me paso al final porque lo hice un poco largo. Entonces, estamos pues ante la necesidad imperiosa de parar este tratado. Estos tratados, realmente estamos ante... de todo el planeta. Y una pregunta más que quería hacer es si estos conocimientos ya empezaron, o estas ideas ya empezaron a divulgarse en los años 80, ¿cómo es que hasta ahora los movimientos más, digamos, importantes a nivel de partidos políticos, de sindicatos, de feminismos, no iniciaron una campaña de divulgación y de ataque a estos tratados? Y otra cosa que quería aclarar es si el BRIC del que hablaste antes son el grupo de países de Brasil, Rusia, que están por otro tratado. Es decir, no van a entrar en el TTIP, pero sí que van a hacer otro tratado que tampoco se sabe nada, porque aclarar un poco esa cuestión, cómo una serie de países del planeta se inclinan por apoyar o firmar clandestinamente el TTIP, y por otra parte un grupo de países del BRIC que buscan otro tratado, pero que no se sabe, serían los países emergentes, porque Sudáfrica parece que se iba a unir también, pero que tampoco es seguro. Un poco aclarar esta situación, si podéis. Gracias. A ver, con respecto a lo... Es evidente que todos estos son proyectos del neoliberalismo. El neoliberalismo más o menos empezó con la época de Thatcher, la época de Reagan, y volvemos a lo mismo, y todos son intentos de conseguir su proyecto político. Es decir, entre esos intentos, como movimientos sociales, se han parado cosas. Es decir, ha habido cosas. Yo he nombrado antes el tema a nivel de Latinoamérica, importante el tema del ALCA, pero también a nivel de Europa, el proyecto del AMI. El proyecto del AMI era el acuerdo multilateral de inversiones, era muy peligroso, pero no recordamos que se paró a finales de los 90, y se paró por filtraciones y por movilización social, y hubo todo el movimiento antiglobalización o altermundialista que les intentaba frenar, pero es una lucha de correlaciones, es una lucha de clases, es una lucha de correlaciones de fuerzas, y estamos donde estamos. Es decir, no es que no hubiera movimientos que fueran conscientes de lo que estaba pasando, no es que no hubiera movimientos sociales, no es que no hubiera... lo sabía, ¿eh? Lo que pasa, llegábamos, oye, a donde llegábamos nos conocía quien nos conocía, lo mismo que ahora, yo creo, no sé, sí, pero realmente estamos en una auténtica guerra de clases, y la guerra de clases la va ganando quien la va ganando, y eso lo sabemos todos. También nos pensábamos, porque es un poco lo que he dicho, es decir, tenemos que ser consecuentes y no queremos tratados de libre comercio ni en Europa ni en ningún lado.
Y eso creo que debe ser formar parte de la campaña, porque sí que es verdad que ha habido tratados de libre comercio, hemos visto cómo destrozaban México, cómo destrozaban Centroamérica, y como ahora mismo la Unión Europea está imponiendo un acuerdo comercial muy lesivo, sobre todo para las campesinas, para el agua, etcétera, con Salvador, ahora entra Ecuador, en Centroamérica, etcétera, y todo eso no entraba dentro de nuestras denuncias como militantes. Empezamos a tomar un poco de conciencia de lo que significan estas políticas cuando se nos viene encima el tratado de aquí. No lo sé. De todas maneras, nunca es tarde para reflexionar sobre realmente el alcance de estas políticas, es decir, a dónde vamos a parar, y sobre todo que tenemos que saber, creo que es lo más importante, que si pasan, las dificultades para remontar serán enormes, que les da un poder inmenso. Así que ya sabemos, como lo dijo la compañera, aunque no sabemos muy bien, pero estos tratados se tienen que ratificar en el Consejo Europeo o de Europa, que siempre me confundo. ¿Es europeo o de Europa? No sé, bueno, es igual. Que donde están los jefes de gobierno ya sabemos que por ahí va a pasar, porque los jefes de gobierno están posicionados claramente a favor de las políticas neoliberales, prácticamente todas. Después va a pasar por el Parlamento Europeo. Ahí puede haber sus más y sus menos, pero es un sí o es un no, y además es por mayoría simple. Y después, como son tratados que afectan a áreas de soberanía de los estados, en principio tiene que ser ratificado por los parlamentos de los 28 estados. En principio, porque pueden sacarse cualquier cosa de la manga. Pero si eso es así, es importante. Es importante cómo se conforma el próximo Parlamento de nuestro país, porque sobre él va a recaer y es importante la movilización social que obligue a los políticos a posicionarse, porque es a lo único que responde. No sé, es que... Pero no es difícil, no salgáis con la idea de que es difícil, de que se nos supera. No es verdad, tuvimos éxitos cuando era muy complicada la cosa y podemos seguir teniéndolos. Y es muy probable que el TTIP no salga por la movilización social. La gente está súper indignada. En Europa, en Alemania, la gran mayoría de la población está en contra del TTIP, está indignada. La gente se indigna solo de oír hablar de qué significa un ISDS, un mecanismo de resolución de conflictos de Estado-empresa, y cómo las empresas pueden doblegar a un Estado, obligarle a pagar millonadas o a retirar políticas sociales. Es decir, y eso a la gente, ese es quizás el aspecto más conocido del TTIP, y eso a la gente le indigna. Y es además un movimiento pues bastante plural, no estamos solo los perroflautas o lo tal que nos llaman siempre a estos que andamos por aquí siempre diciendo que no las cosas. Es decir, la radio y televisión pública alemana se ha pronunciado públicamente en contra del TTIP, del aspecto del ISDS. El canciller austriaco también, es decir, se amplía el movimiento y lo podemos. ¿Cómo que no? Nos va la vida en ello. No lo sé. Si no hay ninguna pregunta más, pues yo voy a hacer un breve resumen de lo que han hablado las compañeras y vamos a cerrar las jornadas, si parece. Y bueno, pues María Elena, la verdad que nos ha ilustrado muchísimo con ese espacio propio que han creado las mesoamericanas. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? No, es que vamos a clausurar las jornadas, que no, que todavía queda. La mesa. No nos líes. Por reloj a la vista, que estoy aquí impresionando. Y bueno, comentar simplemente lo que decía María Elena, ¿no? Con esas reivindicaciones que han hecho ellas, es el sujetas políticas, que muy bien se definían, cómo tenemos que aprender de ese empoderamiento que están haciendo estas mujeres mesoamericanas, la importancia además de esos lazos sociales que verdaderamente en las ciudades lo hemos perdido. Nos cruzamos todos los días con personas que no nos saludamos ni preguntamos exactamente cómo están. Creo que además tenemos que también articularnos de alguna forma, como están haciendo ellas en su territorio,
que están informando a las mujeres desde esos aspectos locales, que creo que eso también lo estamos aquí perdiendo. Y bueno, nos ha hablado también de ese TTIP ampliamente, con esas desigualdades que crea especialmente para las mujeres. Creo que además hay una imposición de estos tratados, que tenemos mucho que aprender de estos pueblos que ya lo han sufrido hace tiempo. Ahora nos llega a nosotros, que parecía que esto nos iba a llegar, y claro, tenemos que fijarnos en ellos, que han vivido, han sufrido y han luchado y están luchando por cambiar la situación. Y Carmen, pues bueno, también nos ha hablado de montones de cosas y bueno, pues simplemente la imposición de estos tratados, este neoliberalismo, nos ha hablado también de tratados como el NAFTA, el ACLA, el AMI y bueno, el TTIP, y además que estamos intentando construir un proyecto político entre mujeres y hombres para quitar esa mercantilización de la sociedad que están haciendo, y especialmente ese trabajo que nos va otra vez a volver a las mujeres por falta de destrucción, bueno, por destrucción del estado de bienestar, ¿no? Nos ha puesto ejemplo de las maquilas, del feminicidio que están sufriendo en ciertas zonas, y bueno, yo creo que hay que recuperar no solamente nuestra identidad, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, que parece ser que siempre está en cuestión, y hay que conseguir evidentemente que estos tratados no nos dañen más que lo están haciendo. Y ahí ha dicho una cosa que yo también estaba de acuerdo, ya para cerrar, que la lucha de estos tratados de libre comercio no solamente deben estar en la defensa es lo que ya tenemos que ir mucho más allá porque nos están destruyendo, y hay que crear una alternativa política, social y económica distinta. Yo he cogido una frase de Rosa Luxemburgo que decía: quien no se mueve no siente las cadenas. Y yo creo que aquí todas y todos, si queremos cambiar estas reglas de juego, tenemos que cambiarnos, y bueno, las mujeres creo que hemos demostrado siempre que estamos ahí y somos capaces de hacerlo. Pues damos fin a esta mesa, que no a las jornadas. Muchas gracias.